No hacer preguntas en una entrevista de trabajo o hacer las preguntas incorrectas puede costarte la oportunidad de obtener ese puesto de trabajo. Hay varios tipos de entrevista. La que es de una sola vía, en la que tienes una serie de preguntas y por lo general debes responder a través de video. Esta se convierte como en un monólogo. La de dos vías, donde está el entrevistador y el entrevistado, y la de múltiples vías, donde pueden haber varios entrevistadores o tal vez solo uno, y varios entrevistados o tal vez solo uno, pero deben haber tres personas o más. El tipo de entrevista más común es la de dos vías y es muy importante que en ellas conviertan la conversación en un diálogo. Todos sabemos que el entrevistador va a tener múltiples preguntas. Sin embargo, hay personas que piensan que es mejor que el entrevistado únicamente las responda y que no haga preguntas para no molestar o no extender el tiempo de la entrevista. En realidad, esta es una creencia completamente falsa. Definitivamente va a ser mucho más interesante para el entrevistador sumirse en una conversación fluida donde también lo inviten a reflexionar, a recordar, que estar en una entrevista en la que solo hace preguntas, escucha y analiza tus respuestas. Anteriormente ya realicé un video en el que te comparto varias opciones de preguntas potentes para que realices al entrevistador y sobre todo qué tipo de preguntas definitivamente no debes hacer en una entrevista. Por supuesto que las mejores preguntas surgen de la entrevista misma, tienen como ese matiz personalizado. Sin embargo, en este video te quiero compartir muchas otras opciones de preguntas que son aplicables por lo general en la mayoría de entrevistas. Antes de compartirte estas valiosas preguntas que puedes hacer al entrevistador, te voy a dar un tip importante. Y es que debes ir midiendo, calibrando cómo va fluyendo la conversación con el entrevistador. Y ningún extremo es bueno. No vale la pena que dispares todas estas preguntas y de pronto tú te conviertas en el entrevistador, como tampoco funciona hacer ninguna pregunta o solo una. Bueno, una sería mejor que ninguna, pero no te vayas a ninguno de estos extremos. Por lo general, te van a brindar un espacio para preguntas al final de la entrevista. Sin embargo, esto no siempre va a suceder, por eso es importante que durante la entrevista vayas realizando una que otra pregunta. Si te dan este espacio al final, genial, es tu momento ideal. Y si en caso no te lo brindan, mira cuánto tiempo queda en la entrevista del tiempo inicial programado. Si queda muy poco tiempo, casi nada, escoge tan solo una pregunta que realmente sea importante para ti conocer la respuesta. Si tienes un poco más de tiempo, entonces pídele muy sutilmente al entrevistador si puedes hacerle una o un par de preguntas. La probabilidad de que te responda sí es del 99%, por no decir el 100%. Siempre puede haber una excepción y en ese caso sería un poco incómodo, pero definitivamente es una carta que tienes que jugarla, sobre todo si es la última. Si te gusta este video, recuerda darle un like y suscribirte a mi canal donde hablamos de marca profesional, empleabilidad, talento humano y mucho más. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a esas preguntas. Si tu entrevistador es parte del equipo de talento humano o es un consultor, puedes hacer las siguientes preguntas. ¿Qué buscan ustedes para que una persona se ajuste o haga un buen match con su cultura organizacional? Conocer esta respuesta te va a permitir analizar si la cultura organizacional de esta empresa realmente se ajusta con tus valores personales. Además, demuestra que estás interesado en ese puesto de trabajo con una visión holística, es decir, no estás enfocado únicamente en las tareas, sino también en la parte humana. Y sobre todo, la respuesta puede ayudarte más adelante a demostrar que tú serías un buen match con esa cultura.
Por ejemplo, si la respuesta es que la cultura va muy de la mano con la innovación, debes pensar en 2 ejemplos de situaciones concretas en las que demostraste ser una persona innovadora y en la siguiente entrevista incluyes dentro de la conversación esos 2 ejemplos concretos. Si la entrevista es con el jefe directo, una gran pregunta sería: ¿cómo es un día normal de trabajo? La respuesta a esta pregunta te va a hacer visualizar realmente si el puesto al que estás aspirando es lo que a ti te gustaría hacer en el día a día. Voy a brindarte algunos ejemplos de preguntas personales que puedes realizarle al entrevistador independientemente de quién sea esta persona. Inconscientemente y por lo general, el tema favorito de conversación de cualquier persona es hablar de sí misma. Recuerda que esto es algo muy inconsciente, pero aplica en la mayoría de los casos, por lo cual hacer este tipo de preguntas te va a ayudar mucho en el proceso de generar empatía con la otra persona. Es indispensable que antes de tu entrevista hagas una búsqueda acerca de la empresa y si sabes el nombre de quién será tu entrevistador, por supuesto, buscarlo en LinkedIn y puedes obtener algunos datos con los que puedes generar algún tema de conversación, a lo mejor si tiene algún gusto, si está dentro de algún grupo o por ejemplo, si ves que lleva trabajando 3 años en la empresa, podrías preguntarle y decirle: vi en LinkedIn que trabajas 3 años en esta empresa. Cuéntame, ¿cómo ha cambiado tu rol en este tiempo? ¿Qué cambios ha tenido la empresa? Esto demostrará que 1. Hiciste la tarea, investigaste previamente y 2. Entras en una conversación en la que le invitas a la otra persona a reflexionar, a contarte sobre su experiencia propia. Otro tipo de preguntas que puedes hacer es: cuéntame cómo ha sido tu experiencia trabajando en esta compañía, o qué es lo que más te gusta de trabajar aquí, o qué te emociona en las mañanas para venir a trabajar. Otro tipo de preguntas que debes hacer en la entrevista son acerca del proceso mismo. El error que cometen muchos candidatos es que no preguntan este tema, salen de su entrevista y se quedan con la preocupación, la incertidumbre, la ansiedad de saber: ¿y ahora qué va a pasar? ¿Sigo en el proceso? ¿Ya no? ¿Me descartaron? ¿Cuándo me van a llamar? ¿Qué va a suceder? Y entran en este conflicto de: ¿debo hacer seguimiento? ¿No debo hacer? ¿Cómo lo hago? Por cierto, en este video te comparto cómo hacer seguimiento en un proceso de selección. Entonces, para que no te suceda esto y tengas claridad sobre el proceso, fechas, fases, que además te va a ayudar a proyectar seguridad en ti mismo, es que hagas las siguientes preguntas. Cuénteme cómo funciona, cómo es el proceso de selección, cuáles serían los siguientes pasos dentro del proceso, cuándo debería escuchar noticias de ustedes acerca de este proceso de selección. También puedes hacer preguntas sobre la empresa. Previamente deberás investigar acerca de los proyectos en los que se ha involucrado, se está involucrando la empresa, cuáles son los objetivos estratégicos y sacar específicamente de ellos algunas preguntas. Si en caso no encuentras esta información, de igual manera allí tienes las preguntas. Puedes consultar cuáles son los objetivos estratégicos, cuáles son los retos más importantes a los que se está enfrentando la compañía o aquellos proyectos en los que se están embarcando, y ahí ya generarás este nuevo tema de conversación. Finalmente, para cerrar con broche de oro, te voy a compartir 2 preguntas sumamente valiosas. La primera es: ¿qué es lo que necesita tener el candidato ideal para este puesto de trabajo? La respuesta a esta pregunta vale oro porque te van a decir exactamente qué es lo que están buscando. Y si puedes hacer esta pregunta en la mitad de la entrevista y tal vez no al final, va a ser mucho mejor, porque en el desarrollo de la entrevista, con ejemplos reales y concretos de situaciones que ya hayas vivido en el pasado, podrías demostrar que tú eres esa persona ideal. Si la haces al final, pues puede quedar para la siguiente entrevista y ya tendrás en mente qué es lo que están buscando. La segunda pregunta es: ¿podría por favor recibir una retroalimentación de tu parte como un entrevistador experimentado acerca de mi desenvolvimiento durante esta entrevista? Esta pregunta, además de brindarle un halago al entrevistador, demuestra que tienes ese interés por mejorar, que eres abierto a recibir el feedback y además te vas a llevar una idea de la percepción que el entrevistador tuvo acerca de ti
y por supuesto aquellos tips con los que puedas mejorar en tus siguientes entrevistas. Con todas estas ideas y opciones ya tienes un repertorio un poco más amplio de preguntas para hacer al entrevistador. Sin embargo, debes calibrar muy bien esa conversación, cuáles vas a consultar, cuáles son más importantes, de pronto cuáles no son tan importantes. Y si tienes muchas preguntas pero el tiempo es muy corto, a lo mejor puedes plantearle y consultarle al entrevistador si podría responder tus dudas y preguntas en otro momento. La curiosidad es una cualidad muy valorada por los entrevistadores, sobre todo por las personas de talento humano, así que no temas a de pronto parecer fastidioso o molestoso siempre y cuando lo hagas con sutileza. Si en caso tienes otras ideas de posibles preguntas que se puedan realizar al entrevistador, por favor, escríbelas en los comentarios para aportarnos entre todos. Cuéntame qué te pareció este video, si te gustó, por favor, recuerda darle un like y suscribirte a mi canal para ver mis próximos videos. Eso es todo por hoy, hasta la próxima. Chao.